universidad en la que yo estudié, San Marcos, que había sido siempre un foco de resistencia contra todas las dictaduras, pues estaba llena de falsos estudiantes que en realidad eran soplones, que estaban allí para delatar a los estudiantes insumisos. La censura era atroz, no había televisión en esa época, pero los periódicos, las radios solo repetían las consignas del gobierno. No sabíamos qué ocurría realmente en el Perú, todo era a través del tam-tam humano. Para mí fue una experiencia terrible, ¿no? Yo milité un año en uno de los partidos clandestinos que luchaba contra Odrí, el Partido Comunista. Era muy pocos y lo que podíamos hacer era casi nada, pero para mí fue una gran aventura, digamos, ¿eh? Una aventura casi, la primera aventura que viví, que se parecía un poco a la de los libros que leía. Todo eso me marcó profundamente. Y desde esa época yo soñé con escribir alguna vez una novela que describiera una sociedad que vivía la experiencia de una dictadura como la que vivimos nosotros. Y Conversación en la Catedral es eso, no es una historia de la dictadura, no, la novela casi no se acerca al dictador. Es una novela que quiere mostrar cómo la brutalidad y la corrupción que estaban en el centro del poder se extendía desde allí prácticamente a todas las actividades y a todas las instituciones. La familia, por ejemplo. ¿Qué pasaba con las familias a consecuencia de la dictadura? La vida profesional, ¿qué pasaba con la vida de un abogado, de un médico? ¿Qué pasaba con la vida de un empresario? Mi impresión, desde luego lo he confirmado, por supuesto, pero mi impresión en esos años era que todas las actividades humanas de alguna manera se maleaban, se ensuciaban, se corrompían por esa corrupción que nacía en el centro del poder. Pues a lo largo de muchos años yo estuve pensando en una novela que de alguna manera mostrara los efectos, ¿no?, de un sistema autoritario sobre todos los ámbitos, secciones de la sociedad. Y eso fue Conversación en la Catedral. Me costó mucho trabajo escribirla. Durante por lo menos un año estuve escribiendo a ciegas, sin saber cómo encontrar una estructura que pudiera organizar la cantidad de episodios, personajes, lugares donde transcurría la acción, hasta que un día se me ocurrió, no sé cómo, no sé de dónde vino la idea, la de una conversación en la que los personajes principales conversaran y de esa conversación fueran saliendo otras conversaciones que llevaban la historia a distintos momentos de la historia, en el tiempo, en el espacio, y luego todo confluyera en esa especie de columna central que es el eje de la novela. Hasta que encontré, digamos, esa estructura, trabajé a tientas, a ciegas, y al mismo tiempo fue una experiencia para mí muy interesante, porque fue volver ya con la distancia, con años de experiencia, a lo que había sido vivir esos 8 años en mi juventud, ¿no? No puede haber novela más diferente que La tía Julia y El escribidor, ¿no? Pues esa es otra cosa, esa es otra novela que también, bueno, todo lo que he escrito yo nace de experiencias personales, ¿eh? Yo creo que nunca he escrito una historia que naciera puramente de un movimiento de la imaginación, no. Hay otros escritores que escriben así, pero en mi caso no, algo me pasa. Conozco a alguien, oigo algo, leo algo, que deja unas imágenes en mi memoria. Y luego esas imágenes, poquito a poco, sin darme cuenta yo al principio, se convierten como en el embrión de una historia. Van generando un fantaseo en torno a esa experiencia, a la que luego se van sumando otras que están ahí almacenadas en la memoria. Y de pronto me encuentro que ya he estado fantaseando algo así como, digamos, el primer boceto de una historia. Entonces, pues comienzo a llenar fichas, hago trayectorias. Nunca empiezo a escribir antes de tener una especie de esquema general, aunque fuera muy vago, muy abstracto. Y luego empiezo a escribir, empiezo a investigar. Y al principio mi problema mayor es la lucha contra la inseguridad, una enorme inseguridad que generalmente dura todo el tiempo que me toma tener un borrador, ¿no?
Pero una vez que tengo ese borrador, que siempre es muy caótico, ya todo cambia, la inseguridad desaparece y además empiezo a gozar verdaderamente con el trabajo literario. Por eso digo siempre que a mí lo que me gusta no es escribir, sino reescribir. Reescribir es para mí realmente el gran goce de la literatura, ¿no? ¿Y cómo nació esta novela? Bueno, pues la tía Julia y el escribidor nació de una experiencia de periodista radial. Yo cuando estaba en el tercer año de la universidad cometí una de las muchas insensateces que he cometido en mi vida. Me casé, era muy joven y entonces de la noche a la mañana tuve que empezar a buscar trabajo. Yo tenía unos trabajitos que eran cachuelos, ¿no es cierto? Eran unos trabajitos simplemente para comprar cigarros y libros. Pero bueno, ya casado, tuve que empezar a buscar trabajo para mantener esa familia que había creado. Y entonces busqué muchos trabajos, llegué a tener 7 trabajos sin dejar la universidad, que bueno, fue todo un trajín extraordinario. Y entre esos trabajos encontré uno en una radio. Yo era director de informaciones de esa radio y además el único redactor, o sea que tenía un cargo muy importante, pero solamente era yo solo, o sea que era otra fantasía literaria. Y al lado de la radio en la que yo trabajaba, Panamericana, había una radio central cuyo plato fuerte eran las radionovelas. Y un día, el dueño de las 2 radios, existe todavía, que se llama Genaro Delgado Parker, me dijo: he encontrado a una industria radioteatral, un escritor boliviano que escribe radioteatros como quien respira, que los dirige y además es siempre el protagonista principal en todos ellos. Había encontrado pues a esta maravilla en un viaje a La Paz y se trajo a este prodigio radioteatral y efectivamente Radio Central, que antes compraba los radioteatros al peso de la CMQ famosa cubana de Goar Mestre, pues dejó de comprar esos radioteatros al peso y empezó a pasar los radioteatros de este personaje. Y a este personaje a mí me fascinaba, fue el primer escritor profesional que yo conocí. Él no tenía mucho respeto por la literatura, por la lectura. No leía casi nada y decía que no leía porque no quería que le influyera en el estilo. ¿Ya? Y entonces, bueno, pero era un hombre totalmente obsesionado con su trabajo y efectivamente escribía sus radioteatros como quien respira, sin ningún tipo de, digamos, vacilación, duda, y los ensayaba y los producía él mismo. Y de pronto empezó a ocurrirle algo trágico. Y lo descubrió la radio por llamadas del público. Radioyentes de los radioteatros llamaban por teléfono y decían: ¿pero qué es lo que pasa en el radioteatro de las 10 de la mañana? La señora Alvear, que era el personaje principal, de repente ha saltado al radioteatro de las 2 de la tarde. ¿No? O si no, este personaje que falleció hace 2 semanas, de pronto aparece vivo y coleando en el pobre autor de radioteatros vivía en una confusión mental, quizá por el exceso de trabajo, y sus historias se le mezclaban. Y entonces, pues le llamaron la atención y él recurrió a medios extremos. Sus radioteatros se llenaron de catástrofes. Había naufragios, incendios, donde desaparecían casi todos los personajes, porque quería empezar de nuevo, para no confundirse. En fin, no había nada que hacer, tuvo que irse. Sí. Aplaudamos, rindamos un homenaje a ese colega en su trágica historia. ¿Sí? Bueno, pues esto ocurrió. Ocurrió más o menos, exagero un poquito, pero es para hacerlo más visible, ¿no? Y entonces yo tenía fascinación por esa historia, ¿no? Y quería escribir una historia en la que un autor de radioteatros era devorado, como este personaje real, por sus propios personajes. Y la idea que tuve desde el principio era que esa historia debía mostrar los radioteatros en una especie de metáfora en la que
la descomposición gradual de los radioteatros y su confusión era la que iba a mostrar ese proceso de desintegración de la mente del escribidor. Bueno, empecé a escribir esta historia y de pronto me asusté por ese prurito del que ya te hablé, realista. Me pareció que esta historia se iba a disparar en una especie de juego artificioso, que iba a despegar de esa realidad que a mí me gusta que aparezca siempre en mis novelas. Bueno, las historias que cuenta el escribidor son casi fantásticas, son claro, son delirantes, son extravagantes, son disparatadas. Y al principio la novela era solo eso, era la historia del escribidor y sus radioteatros. Pero como no quería que diera esa impresión de irrealidad la historia, se me ocurrió lo siguiente. Bueno, yo he vivido en mi vida, casándome como me casé, mi matrimonio por supuesto fue un gran escándalo en mi familia. ¿Por qué no introduzco una historia real, una historia verdadera, que sea como un ancla en el mundo real para todo ese mundo extravagante y disparatado de Pedro Camacho? Y entonces es lo que intenté hacer, contar la historia de mi matrimonio de una manera documental. ¿Y qué descubrí? Fue una gran enseñanza, que en la novela no se pueden contar historias verdaderas, que la novela es un género absolutamente antipático a la verdad. La novela es el género de las mentiras que parecen verdades gracias a la buena literatura. ¿Qué ocurría?